Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Amén. Estamos aquí en el día del Señor para adorar. Estamos aquí adorando a nuestro gran Dios, Amén. a nuestro gran Creador. Amén. Así que todos sean muy bienvenidos. Amén. Y también la iglesia que está siguiendo el canal de la iglesia de Milton, todos sean muy bienvenidos Amén. para estudiar la palabra de Dios. Amén. Hoy estamos acá en un hogar, en el hogar de la hermana Julieta. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amén. Nuestro Dios que está en los cielos, en esta hora que vamos a abrir tu escritura, que vamos a meditar, vamos a pensar especialmente en esta gran reforma que debe de suceder en nuestra vida, en nuestra vida personal y también en tu iglesia. Que Señor, tú nos ayudas a tomar seriamente el gran cambio que necesitamos en este año 2023 para consagrar más nuestra vida a ti, para predicar con más énfasis espiritual el sábado, especialmente porque el domingo viene, Señor, lo creamos o no, el domingo viene cuando se pondrá como ley dominical de que será el día de oración. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros sabemos que el día de oración es el séptimo día de la semana, el santo sábado, que es tu gran día, Señor. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, y que esta reforma pueda suceder pues en nuestra vida y también en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca a nosotros, hermanos, como si estuviéramos ya en las montañas, Amén. como si estuviéramos siendo ya perseguidos por causa del sábado, por causa del Señor Jesucristo y su santo evangelio. Y así que hoy no voy a tener púlpito, hasta quisiera tener un muchachito para que él sea el que me tenga el libro. No crean, no vamos a estar así. Una gran obra de reforma debe de suceder, mis hermanos, en nuestra vida. Amén. Me gustaría que volviéramos a ir a la lectura bíblica, al libro de Isaías, capítulo 58, para leer del versículo 11 al 14. Vamos a ir a este gran profeta, este gran profeta, de los profetas mayores que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Isaías capítulo 58, versículo 11 al 14, dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan, y los tuyos edificarán. Aquí es donde está la reforma que debe suceder en nuestra vida, y suceder en la iglesia, y suceder en este mundo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado, ¿cómo, hermanos? Reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Para habitar. Si retraeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Este mensaje, mis hermanos, por muchos años hemos creído que se aplica a los evangélicos, se aplica a los católicos, o se aplica a otras religiones o a otras denominaciones. Este mensaje de Isaías es para nosotros, hermanos, para nosotros mismos. O sea, que especialmente el sábado es tan santo que debemos de tener cuidado cuáles son las palabras que hablamos durante el sábado.
¿De cuándo a cuándo empieza el día de reposo del Señor? Del viernes, la metida del sol, hasta el sábado, o sea, la metida del sol. El Señor dice que no hablemos nuestras propias palabras. La obra de reforma tocante al sábado como día santificado, o sea, de descanso, nos lo explica muy bien esta profecía de Isaías. Nos explica muy bien lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 56, hermanos. Capítulo 56, vamos a leer primeramente versículo 1 y 2. El libro del profeta mismo, aquí en el libro que estamos, donde fue la lectura bíblica. Amén. Versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Así ha dicho el Señor. Guardad el ¿qué? El derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está ¿qué? Mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado, dice 7 veces feliz, bienaventurado el hombre que hace esto, el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda ¿qué? El sábado. O sea, dice feliz, bienaventurado el hombre que abraza el sábado y lo guarda, hermanos, para no profanarlo, para no pisotearlo, para no desobedecerlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Al sábado, mis hermanos, vamos a leer otros versículos. Al sábado, no sé si ustedes habrán visto cuando están las 2 tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y está un hombre con un marro, o sea, quebrando especialmente directamente al centro de la ley de Dios, o sea, destrozando, haciendo un hueco, sino un agujero en el sábado, en el sello de los 10 mandamientos, como están sellados los 10 mandamientos. Ahora leamos versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, hermanos, de aquí mismo del capítulo 56. Dice el 6. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán ¿qué? Aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. El Señor Jesús dijo en una ocasión que él tenía ovejas que era necesario traer, que estaban en otros pueblos, pero que son de este pueblo. Aquí el Señor, en esta profecía de Isaías, está profetizando que va a reunir a los dispersos de Israel. O sea, todas esas personas sinceras que van a servir y guardar el sábado de todo corazón con mucha sinceridad. Amén. El espíritu de profecía en el conflicto de los siglos dice que Dios, donde tiene los mayor pueblo, los hombres y mujeres más sinceros y de fe, están en la iglesia ¿qué? Católica y en la iglesia evangélica, porque estamos como el pueblo de Israel en el pasado, que se creían ellos ser el pueblo de Dios, que de nada tenían ellos necesidad, y porque ellos guardaban el sábado, pero que oprimían al pobre y a la viuda. O sea, que no guardaban realmente el día del Señor como debe de ser. Estas palabras, mis hermanos, son pero muy importantes. Palabras que se aplican especialmente a la dispensación cristiana. Lo que vamos a leer, hermanos, como se ve, o sea, por el contexto. Les voy a pedir a mi esposa que ella me lea las citas bíblicas. Amén. ¿No puede leerlas? Porque vamos a pedirle a usted, le gusta mucho leer este hermano. Usted léamelo, pues. Isaías capítulo 56 y versículo 8. Dice Jehová 56, el Señor. 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. El Señor manda por él mismo profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, Isaías capítulo 8 y versículo 16.
Isaías 8:16. ¿Qué dice, hermana? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí vemos que habla del sello de Dios. Que atemos, ¿qué, hermanos? La ley. La ley. Amén. Dice, el Señor Jesús dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, escrito ahí en el libro de Salmos. O sea que estaba la ley de Dios en su corazón y llamaba a ser la voluntad del Creador, nuestro Dios. Voy a leer esta cita que se encuentra en la página 505 de este libro, El conflicto de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. En página 505 dice unas palabras muy interesantes. Aparte de este precepto, no hay nada hablando del sábado, del día del Señor, el séptimo día. No hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo, como institución conmemorativa del Creador y signo de autoridad. Nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a restituir el sábado, Amén. a predicar con más énfasis. Amén. Gloria a El Dios. Señor quiere que reconstruyamos ese daño que se le ha hecho a la santa ley de Dios. Amén. O sea que hablemos más de esto, porque nosotros estamos, o sea, se nos ha dado Dios ese mandato, mis hermanos, para hacerlo, que no nos cansemos, porque se le ha hecho un hueco a la ley de Dios al pisotear los mandamientos, al pisotear el santo sábado de Dios, y por eso es que debemos de hacer una gran reforma en nuestra iglesia, una gran reforma en nuestra vida Amén. ante el mundo. Amén. Amén. Porque lo que está escrito aquí en este libro, Conflicto de los Siglos, no nomás es para mí, no nomás es para ustedes como iglesia, hermanos, es para todo el mundo. Amén. Es para todo el mundo. O sea, que todos lo conozcan, que todos conozcan este mensaje que nosotros tenemos. Que Dios, esta luz que Dios nos ha dado, la debemos de transmitir a todas las naciones. Vamos a ver también la orden, o sea, que nosotros ya miramos aquí al principio, pero volvamos a leamos Isaías 58, hermanos. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, para leer versículo 1 y 2. Amén. Isaías 58, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, hermana? Clama a voz en cuello, no te detengas, Ujú. alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hermanos, el Señor nos manda, dice, clama a voz en cuello. Dice, y anúnciale a mi pueblo su pecado. Este mensaje es para nosotros como adventistas del séptimo día. Amén. O sea que no dejemos los mandamientos de Dios. Amén. No dejemos sus preceptos. O sea, un mensaje muy claro que el Señor nos está dando en esta mañana, o sea, mis hermanos, a nosotros. Y también vamos a leer versículo aquí mismo en Isaías, versículo 12 al 14. ¿Del 58? Sí, del 58. 12 al 14, por favor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Conflicto de los siglos, página 506, dice, santificado por el reposo y la bendición del Creador. O sea, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén. Por Adán caído pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada, o sea, del jardín del Edén. Fue guardado por todos los patriarcas. Luego, pero ¿por qué dicen que solamente era para los judíos? Adán no era judío. Desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos, en medio de la idolatría imperante, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. Y muchos dicen, nadie lo ha guardado. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, o sea, hubo aún en la época de su supremacía almas fieles escondidas en lugares secretos, en las cuevas, en sus hogares, en las sierras, en los lugares no conocidos, que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia, aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perfecto de la santa ley de Dios. Amén. Y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Qué lindo, hermanos, y qué precioso este mensaje que el Señor puso en mi mente para traer a ustedes. Es un mensaje, como les digo, un mensaje de reforma, un mensaje para que nosotros meditemos y pensamos qué estamos haciendo con nuestra vida y que nada nos puede acallar de predicar y enseñar y compartir el mensaje que Dios nos ha dado. Amén. Esta distinguirá a la iglesia de Cristo, o sea, la ley de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, cuando Él aparezca. Este mensaje tan precioso que tenemos, hermano, muy lindo. Por eso ustedes ni yo nos debemos de cansar de compartir siempre. Vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 14, de compartir siempre este mensaje con fervor, o sea, con dinámica, con fe. Versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. ¿A quién se debe predicar este mensaje? A todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed, o sea, reverenciar, respetar a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar. Ese es el mensaje nuestro, ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje de nosotros como laicos de iglesia, de predicar que adoremos a Dios y a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, mis hermanos, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 12 termina con esto. Aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el santo sábado. Amén. Y también, hermanos,
versículo 14 al 20, donde habla de la tierra es cegada, cuando la tierra va a ser cegada. Este es el mensaje de Dios que tiene para los últimos días. Este es el mensaje que se va a estar predicando y haciendo antes de que el Señor Jesús venga aquí a esta tierra. Así va a estar el pueblo de Dios, donde se van a unir al pueblo de Dios, aunque no lo crean, católicos, testigos de Jehová, Amén. bautistas, pentecostales, de todas las religiones del mundo, budistas, se van a unir al pueblo verdadero de Dios. Amén. Aunque ahorita reniegan. O sea, dicen, nosotros no tenemos un día, nosotros no adoramos un día. Pero le digo yo, pero Jehová sí tiene un día, que es el sábado, el día de reposo. O sea, el séptimo día de la semana, aunque las religiones digan, o sus líderes, que no tienen un día, que todos los días son para Dios, que las 24 horas son para Dios. Sí son para Dios, pero Dios tiene un día que solamente le pertenece a Él. Que en ese día no vamos a ir a trabajar, no vamos a lavar, no vamos a ir al mall, no vamos a ir al otro, sino solamente a honrar y glorificar a Dios. Amén. Por eso el Señor dice, acuérdate de santificar el sábado. Amén. Hermanos, leamos el versículo 14, pues, de Apocalipsis capítulo 14. Dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué? Y otro ángel le siguió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y ya casi, mis hermanos, ya casi está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a la gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Todas las almas ya están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lugar salió sangre. ¿Qué? Del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, una extensión de 1600 estadios. Hermanos, qué lindo y precioso es el mensaje de Dios. Conflicto de los siglos. Página, mis hermanos, 507. Dice, cuando se presentaban las exigencias del sábado. Aquí está hablando de cuando en aquellos tiempos de 1843 y 1844, cuando Dios al pueblo adventista del séptimo día, al movimiento adventista del séptimo día, le dio el sábado, que conocieran que el sábado era el día de reposo. Estaba sucediendo lo mismo que está sucediendo hoy, que hay mucha opresión, hay mucha burla a los guardadores del sábado bíblico de Éxodo 20. Dice aquí, cuando se presentaban las exigencias del sábado, muchos arguían desde el punto de vista mundano, diciendo, siempre hemos guardado el domingo, nuestros padres los guardaron y muchos hombres buenos y piadosos han muerto felices observándolo. Si ellos tuvieron razón, nosotros también la tenemos. La observancia de este nuevo día de reposo, para hoy todavía en el 2023, todavía el sábado es nuevo para muchas personas. Muchas personas aún no lo conocen ni lo entienden. Me dicen, Daniel, pero tú tanto que explicas en tu canal y sigo sin entenderlo. Dice, espero, muy difícil. O sea, muy difícil poder discernir o poder comer esta nueva verdad. ¿Por qué? Porque se ha estado acostumbrado a violar el sábado. La observancia de este nuevo día de reposo nos haría discrepar con el mundo y ya no tendríamos influencia sobre él.
¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? ¿Cuántos millones de creyentes adventistas tenemos hoy en día en la iglesia adventista, hermanos? 25. Fíjense, o sea, 25 millones de personas contra todo el mundo. Con argumentos semejantes procurarían los judíos justificar la manera en que rechazaron a Cristo. Sus padres habían agradado a Dios presentándole ofrendas y sacrificios. ¿Por qué no alcanzarían los hijos salvación siguiendo el mismo camino? Así también en días de Lutero, los papistas decían que cristianos verdaderos habían muerto en la fe católica y por consiguiente esa religión bastaba para salvarse. Me dijo un loreteño, Daniel, pero es que tú no entiendes. Solamente por medio de la iglesia católica es como se puede obtener salvación. Este modo de progreso en la fe y en la práctica de la religión. Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general de la iglesia durante muchos siglos. Contra este argumento se adujo de que el sábado y su observancia eran más antiguos y se habían generalizado más y que eran tan antiguos como el mismo mundo, y eso lo sabemos, y que llevaban la sanción de los ángeles y de Dios. Hermanos, hay muchísimos argumentos que se pueden dar en contra del día de reposo. Amén. Cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los astros de la mañana alababan a una y se regocijaban todos los hijos de Dios, entonces fue puesto el fundamento del sábado. El sábado es mucho antes del domingo. Los árabes, ellos observan el jueves, pero el sábado es mucho más antiguo aún que la iglesia católica, que la iglesia romana. Es mucho más antiguo que la iglesia anglicana. Es mucho más antiguo que todas las religiones más antiguas del mundo. El sábado viene mismamente del corazón de Dios. Amén. Y la santa ley de Dios tiene el carácter santo y eterno y puro y perfecto de Dios. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7. Job 38, versículos 6 y 7, para que veamos lo que la palabra de Dios aquí nos dice. Job 38, versículos 6, Job 6 y 7. ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suya y por su faja oscuridad. ¿Hasta dónde, hermano? 6 a 7. Okay. Ahora usted, hermana Elizabeth, usted quiere leer ahorita. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el sábado es pero muy antiguo. De conflicto de los siglos. Página 508. Dice: humildes cristianos. Por eso, mis hermanos, no se me acobarden cuando alguien los ataca sobre la ley de Dios, que fue clavada en la cruz del Calvario. Cuando alguien los ataca sobre el sábado, no se me depriman, ni tampoco los que están escuchando no se depriman por nada del mundo, que es más grande el que está con nosotros que los que están
contra nosotros. Amén. Humildes cristianos, armados con solo la palabra de verdad, esta, la Biblia, resistieron los ataques de hombres de saber, de hombres muy sabios, teólogos, con varios doctorados, muy estudiados, que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las sagradas escrituras en la Biblia, Amén. más bien que las sutilezas de las escuelas. A falta de testimonio bíblico favorable, muchos olvidando que el mismo modo de argumentar había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado empeño: ¿por qué nuestros hombres no entienden esta cuestión del sábado? Pocos creen como vosotros. Es imposible que tengáis razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Para refutar semejantes argumentos bastaba con citar las enseñanzas, digan amén, de las Amén. Sagradas Escrituras Amén. y la historia de dispensaciones del Señor para con su pueblo y en todas las edades. Dios obra por medio de los que oyen su voz. Amén. Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen. De aquellos que en caso necesario dirán verdades amargas, o sea, reprenderán, amonestarán, por medio de aquellos que no temen censurar los pecados de moda. La razón, o sea, de hombres valientes que estén de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen, aunque la iglesia los discipline, aunque la iglesia le prohíbe predicar la palabra de Dios, porque vuelvo a decir, es más grande el que nos ha llamado a predicar su mensaje, a predicar su verdad. La razón por la cual él no escoge más a menudo a hombres de saber y encumbrarlos para dirigir los movimientos de reforma es por esta razón, es porque confían en sus credos, confían más en la universidad, confían más en la teología, confían más en doctorados que las santas escrituras, confían más en teorías y sistemas teológicos y no sienten la necesidad de ser enseñados por el Dios del cielo. O sea, es pero muy importante que confiemos 100%, ser celosos en lo que la palabra de Dios dice, que siempre sea así dice Jehová. Amén. O sea, mis hermanos, un escrito está, eso es pero muy importante para cada uno de nosotros. La predicación de una verdad que reprenda los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Es cuando nosotros vamos a ser, hermanos, perseguidos. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 20. Cuando nosotros prediquemos lo que la palabra de Dios dice, es cuando vamos a empezar a ser perseguidos. Amén. Cuando vamos a empezar a ser abofeteados. El Señor Jesús, nuestro gran maestro, fue escupido. Él le pusieron una corona de espinas. Así que, hermanos, ¿qué nos espera a cada uno de nosotros? Dice el versículo 20 de Juan 3. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus palabras no sean, ¿qué? Reprendidas. ¿Se imaginan? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Pensamos así, pero no. La palabra de Dios, el pan del cielo es pero muy importante. Es miel. O sea, es lindo y precioso, hermanos. Amén. Página 512 dice, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios. Claro que sí, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrastrar censuras y castigos como un malhechor. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegar tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo
no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. La reprensión, la disciplina, nosotros esperamos recibirla del mundo, esperamos recibirla del gobierno, de las autoridades, ¿sí es? No, el hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como se lo dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor, para que nos dé valor, no cobardía, hermanos. Amén. No tristeza, o no lloro, o depresión, a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que, por intermedio de ellos, el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? Claro que sí. En tal caso, deben dejarla brillar para el mundo. Amén. O sea, mis hermanos, nosotros no debemos de callar, o sea, por nada del mundo. Debemos nosotros de seguir, o sea, adelante. Pese, sobre todo aquel que recibió la verdad, que recibió la gran luz que tenemos como iglesia y como miembros, hermanos. La misma solemne y terrible responsabilidad que pesara sobre este profeta que vamos a leer. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. La misma responsabilidad, el mismo peso que Dios le dio al profeta Ezequiel, nos lo da también a nosotros, hermanos, como laicos y como miembros, del versículo 7 al 9. 33. Ezequiel 33, versículos 7 al 9. Dice así: a ti pues, te habla a ti, mi hermano, te habla también a los que están ahí detrás del video, los que lo están viendo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela. ¿Cómo nos ha puesto Dios? Centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca. ¿Cuál es la palabra de esa boca? De la boca de Dios. Y los amonestarás. No tratarás de hablarles con amor para no molestarlos, para no moverlos, para no ofenderlos. Dice, los amonestarás de mi parte. ¿De la parte de Daniel García? No, de la parte de Dios, de nuestro Creador, de Jehová de los ejércitos. Cuando yo digo al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, ¿el impío qué? Morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, las palabras de Dios, de mis hermanos, pero muy serias. Convencidos como lo estamos, mis hermanos, de nuestro deber de reforma, de reformar el mundo, de reformar nuestra vida, de reformar la iglesia. Muchos piensan cambiar la iglesia. Claro que nosotros no la vamos a cambiar, la va a cambiar la palabra de Dios. Dios es el que está mandando a cambiarla. Hermanos, convencidos como lo estamos de nuestro deber, aceptamos resueltamente la cruz de Cristo y vamos a predicar con el poder de Cristo. Hermanos, libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 26. Hebreos capítulo 11, versículo 26, y el que lo encuentre que me lo lea por favor. Hebreos capítulo 11 y versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Las persecuciones, o a veces la cárcel, o a veces los azotes, o los golpes, o a veces que nos quitan el trabajo, que nuestra familia nos apedrea, nuestra familia nos corre, nos deshereda. Es más importante los vituperios de Cristo que las cosas, aún hasta que la familia
las cosas de este mundo, mis hermanos. El mundo debe sus grandes reformas, mis hermanos, a los hombres de principio, fe y arrojo, a hombres valientes. Amén. Todas las reformas que han sucedido en el mundo, de Martín Lutero, de Juan Hus, de Pablo, del Señor Jesucristo, de José, de Moisés, de Abraham, de Daniel, a hombres completamente de fe, que estuvieron dispuestos a hablar lo que Jehová les dijo. Amén. Esos son los hombres capaces, mis hermanos, de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Y terminamos con Isaías 51, versículos 7 y 8. Así que busquemos, hermanos, todos Isaías capítulo 51, versículo 7 y 8. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Qué dice, hermano? Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Amén. Amén. Así que, hermanos, no temamos lo que puede hacer el hombre. Al que debemos de temer es aquel que puede destruir nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo para siempre. Y debemos de levantarnos en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él es grande y es el único que puede hacer completamente que todos se arrepientan y que vengan al Señor Jesucristo, todos aquellos que es necesario traer, porque el Señor Jesús ya dijo, es necesario traer para que también sea de este pueblo y me sigan y sigan al Cordero por donde quiera que va. Que Dios bendiga. Amén. Amén.